Bueno, sí, ¿se escucha? No se escucha, una mierda, ¿no? ¿No se escucha? No. Sí, 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 Sí. sí, hola. Qué bajito se escucha, ¿no? Tiene que ver plástico. Sí, hola. Sí, hola, sí, sí. Es que hay la ganancia, lo aumento ahí. Bueno, ahora vamos a presentar un colectivo que se llama Cuarto Grado. Han venido dos compañeros, Alma y Pablo. Es un colectivo anticarcelario que existió aquí en Sevilla, que se inició en el entorno del CSOA Casas Viejas. Después tuvo una parada a finales del año 2000 y después volvió a retomar en el 2011, coincidiendo con una campaña que se llamó Cárcel igual a tortura, que después los compañeros hablarán de ello, y después estuvo activo hasta el 2016-2017. Vale. No sé, me apetecía aclarar un poco qué significa cuarto grado, porque siempre es interesante. No sé quién conoce aquí el régimen carcelario, el régimen penitenciario. El régimen penitenciario es un conjunto de normas que regulan la convivencia o regulan qué sucede dentro de las cárceles, ¿no? Y hay varios tipos de regímenes. El primer grado, que es el régimen cerrado; el segundo grado, que es el régimen ordinario; y el tercer grado, que es el régimen abierto. En la charla de antes, Cherra contó historias seguramente que pertenecían al régimen ordinario, pero hay muchos regímenes, ¿no? Muchas formas de vivir la prisión. Y después está un régimen concreto de aislamiento, que es el régimen FIES, que mañana don Eduardo Millán, que está aquí presente, nos aclarará bastante cosas sobre su historia y su lucha. Es que no sabía cómo hacerlo, Eduardo Millán. Y nada, para terminar un poco de presentar a los compañeros, decirles que bueno, este colectivo Cuarto Grado montó 6 marchas a Sevilla 2, que es la cárcel de Morón. Montó 2 marchas a Alcalá de Guadaira, que es la cárcel de mujeres, aunque creo que la segunda no se consiguió hacer al final. También montó una marcha a Botafuegos, en Algeciras, y otra a la cárcel de Puerto Santa María, Puerto 1, Puerto 2 y Puerto 3. Aparte, fueron los encargados de que siempre existiera un espacio anticarcelario en las ferias anarquistas de Sevilla. Montaban cenadores y bueno, para resaltar uno de los libros que presentaron, que se llamó Cárcel en Llamas, pues me lo destacaron hablando con ellos para preparar esta presentación, pues me lo destacaron como un libro que presentaron en la feria anarquista, porque si le queréis echar un vistazo. Y vamos, este es un poquito un resumen de la presentación para que los vayáis conociendo, y ahora ellos explicarán un poquito más. También fueron vanguardia en introducir la perspectiva feminista en el discurso anticarcelario. Así que, bueno, pues espero que disfrutéis de este pedazo de charla. Espérate que hay que cambiarle. Yo no le he puesto la mascarilla. Vale. Buenas. Hola, buenas. Bueno, matizar un poquito que el colectivo Cuarto Grado, en la fase anterior a la que yo me incorporé y más adelante, que es 2011-2012, cuando nos incorporamos los dos, concretamente fue de 2007 a 2009. Estuvo en los 2 últimos años que funcionó Casas Viejas. Al desalojarse Casas Viejas, el colectivo desaparece, y es a raíz de la campaña Cárcel igual a tortura que se vuelve activa, que es la experiencia que compartimos las dos y de lo que hablaremos. Sin embargo, yo me parecía oportuno, ya que nos presentamos como un colectivo anarquista anticarcelario, para que podáis entender, quienes no vivisteis los procesos que hubo durante esos años y los anteriores, hacer un poco una visión retrospectiva de la vinculación de la lucha anticarcelaria con los colectivos anarquistas, para que entendierais un poco de dónde partíamos nosotros, de dónde veníamos. Yo siento una responsabilidad en este sentido, porque una de las cosas que igual ha ocurrido en el tema de la lucha carcelaria es que se han reproducido ciclos de implicación de distintas generaciones y no siempre había una transmisión de los saberes y de las experiencias, lo cual ha hecho que se reproduzcan muchas veces los mismos errores, ¿no? Y algunas veces pues también aciertos, ¿no? Pero entonces, por eso nos parece importante que, para romper esta dinámica de bucles, si hay gente que ahora tiene la necesidad de conocer un poco lo que ha habido, porque está dispuesta a organizar una lucha por la abolición de las cárceles y una lucha en apoyo de los presos o reivindicaciones, es importante tirar atrás en el tiempo. Y de lo que voy a hacer, de lo que voy a hablar yo.
Voy a partir un poco de una definición un poco simplista, pero para que lo entendamos de lo que, por lo menos nosotros cuando nos incorporamos a esta lucha, entendíamos como colectivos anticarcelarios. Digamos que se podría dividir en 3 bloques grandes. Uno serían los colectivos que están vinculados a presos políticos, o los que se definen como presos políticos, tipo Gestora en Euskadi, Rescat en Cataluña, los colectivos de presos gallegos y tal, que desarrollan una actividad de apoyo y de reivindicación en concreto de los presos de sus organizaciones y que puntualmente han tenido alguna relación con la lucha anticarcelaria, pero la verdad es que poca. Otro bloque sería, sin querer faltar y combatirse a lo que denominamos grupos legalistas o asistencialistas. Se le da esa denominación porque suele estar vinculado en torno a grupos de apoyo a familiares de presos sociales, y muchas veces las dinámicas de trabajo que han hecho constantes durante años lo que hacen es un apoyo continuo a cuestiones legales de reivindicaciones y apoyo emocional y familiar a aquellos presos que reivindican propuestas concretas de derechos que son vulnerados en prisión, ¿no? Como denuncia de tortura. Pero que no por ello tienen que tener implícitamente un discurso abolicionista de las cárceles, ¿no? En muchos casos sí, otras veces no. Se aglutinan una serie de colectivos, como puede ser, por tener una referencia cercana, dando por buena esta división, que es una forma de esquematizar, sin más. Puede ser, por ejemplo, la PDH en Andalucía, o puede ser la QETA en Euskadi, o ASAPA hasta que dejó de funcionar en Aragón. Y por último, lo que nosotros no venimos a identificar sería con lo que serían los colectivos anarquistas. Los colectivos, si podemos poner la etiqueta de legalistas, asistencialistas a esos colectivos anteriores, que son con los que nosotros hemos desarrollado más trabajo, porque los colectivos anarquistas, una de las cosas que los ha definido más es no trabajar solamente por los presos, digamos, políticos suyos reivindicados como anarquistas, ¿no? Sino tenemos una dinámica de trabajo con presos sociales. Con quienes hemos trabajado más de continuo, hemos establecido a veces contactos, hemos participado en coordinadoras, sería como este grupo, que digamos serían los grupos de colectivos que apoyan a familiares de presos y a presos sociales en concreto, más que con los políticos. Si a estos grupos se les puede definir como asistencialistas, a los colectivos anarquistas se les puede definir igualmente haciéndole una crítica como gueto. ¿Gueto por qué? Porque definirlo como movimiento sería, digamos, que sea demasiado ambicioso. Un movimiento es algo que tiene una estrategia que va a algún sitio. Siendo bastante crítico con nosotros mismos, dentro de los colectivos anarquistas que hemos estado luchando en el tema de las prisiones, nos hemos caracterizado bastante por un activismo extenuante. Quiere decir, cuando cogemos fuerza, desarrollamos un montón de energía, contactamos muchos con presos, hemos sido, por lo general, muy marroneros, ¿no? La impotencia por no conseguir arrastrar a gente a las movilizaciones te lleva a acciones y a historias que lo que hace es cargarte de marrones. Pero hay que decir como positivo que a partir de un planteamiento, digamos, teórico radical, como el que es el de la abolición del Estado y, por tanto, la abolición de las cárceles, también es verdad que se ha tenido constancia, y gracias al trabajo con ese otro grupo que había mencionado antes, como tipo PDH y trabajo con esta gente, de la necesidad de tener contacto con los presos en sus reivindicaciones más particulares. Es decir, que nosotros podemos estar por un tema de abolicionismo, pero si la gente que está en la cárcel se organiza entre 3 consignas básicas, que son ni FIE, ni dispersión, ni enfermo de impresión, que fue lo que durante la campaña de FIE definía la aglutinación de todos los colectivos, eso es lo que nosotros asumíamos. Tú puedes tener un discurso de destrucción de las cárceles, puedes tener un discurso contra el Estado, pero la gente que está dentro de las cárceles y se está organizando es la que un poco tiene que marcar la línea de lo que se va a reivindicar, y en eso sí que es verdad que, saliéndonos un poco de nuestras rigidez teóricas, sí que nos implicamos. Una cosa que también se puede decir de este gueto, que el anarquista, y en concreto el gueto anarquista más persista, es que al menos tuvo la virtud en su momento de hacer una crítica al respecto. Es decir, los guetos es una cosa que es una herencia que viene de la derrota, digamos, en general del movimiento obrero de los años 70, de los 80, que ante la imposibilidad de conseguir transmitir a todas las masas la potencia revolucionaria que se supone que se tenía, se recluye en una serie de mundos estéticos en los que reproduce una visión idealizada de una militancia que pretende darle la vuelta a las cosas, ¿no? Pero que en verdad lo que hace es retroalimentarse. ¿Eso en qué se traduce en el tema anticarcelario? Al no tener un planteamiento estratégico y de acción, lo que hacemos es muchas veces quedar en
en una especie de, o lo que caímos, esto es, me voy a centrar en la época anterior a cuarto grado, lo que se cayó en el movimiento contra el FIE en el año finales de los 90, principios del 2000, en reproducir un ambiente de lucha, ciertamente con mucha implicación personal, como he explicado antes, con un contacto con otros colectivos, como fue con la coordinadora la coordinadora en solidaridad con las personas presas, en la que estaban integrados otros colectivos, pero igual primó más el afán de hacer las cosas, la necesidad de, ante la situación en la que los compañeros que estaban en prisión remandaban reivindicaciones fuera, primó más un activismo, una necesidad de que ellos vieran reflejado en la calle lo que estaban intentando hacer de dentro. Por citar algo de lo que intentaron hacer de dentro en su momento, mañana va a haber una sala sobre el tema FIE, sobre la lucha en esa época, para que nos entendamos, Sebastián de Más, el compañero de Millán. Pues ante la impotencia de no poder conseguir en unas movilizaciones en el exterior que reforzaran, pues, por ejemplo, una huelga de hambre de 300 presos en el 2000 para reivindicar esas reivindicaciones básicas de ni FIE, ni dispersión, ni enfermos en prisión, lo que llevó a esos colectivos es entrar en una dinámica de violencia difusa, es decir, empezaron a hacer un poco a funcionar lo que eran las acciones espectaculares. Las acciones espectaculares entendemos como acciones de sabotaje, que si no consigues atraer a un montón de gente a las movilizaciones, consideras que un grupo de personas bien preparadas, con unas nociones básicas de química y de nociones de control sobre lo que es la policía y cómo te puedes seguir, tú puedes desarrollar una estrategia de lucha a base de acciones espectaculares, con pólvora, con fuego y demás, que consigue atraer la atención sobre la tortura y el aislamiento en el que están los presos. Esa idea, que no fue debatida, sino que surgía de una forma un poco espontánea y, como es evidente, de manera clandestina, porque no era algo que se podía coordinar, lo que llevó como consecuencia es que, al ser tan pocas personas, la misma gente que decidió que era una línea a seguir, que era aumentar el nivel de confrontación con el Estado para denunciar la tortura en las cárceles, muchas veces, siendo tan pocos, era la misma gente que se coordinaba con presos. O sea, la misma gente que se carteaba, que iba a reuniones y que intentaba montar una estructura fuera de apoyo a la lucha de los presos, en muchos casos eran las mismas, hace tan poco, que luego se implicaba en acciones muy morreneras. No fue difícil para la policía poder localizar esos grupos, por muchas precauciones que tuvieron, por muy bien que hicieran las cosas desde una perspectiva técnica, y esta es la reflexión sobre el gueto que luego arrastramos durante años, ¿no? Que no era necesario, o sea, no era suficiente ser capaz de hacer las cosas con tu grupo de afinidad, no era suficiente estar bien conectado con las reivindicaciones de los presos. Una estrategia consiste en tener una perspectiva de lejos. La lucha anticarcelaria va de largo, no puede funcionar a base de fogonazos. La gente que está en prisión paga las consecuencias durante años. Aquellos presos que protagonizaron aquel ciclo de lucha de finales de los 90 y principios de los 2000 tardaron años en terminar de pagar las consecuencias. No quiere decir que fuera actos banales y sin consecuencias, porque aquellas personas que desarrollaron ese tipo de estrategias de lucha máxima, más de acción directa y tal, también lo pagaron. Hubo un montón de redadas, hubo gente que pasó por prisión. Dejamos de tener, al detener a la gente que hacía esa historia, que eran compañeros, perdimos conexión con el movimiento dentro de la cárcel. En el sentido, paradójicamente, aunque habían entrado compañeros nuestros a prisión, tuvimos que desatender las labores que estamos desarrollando de coordinación con los presos sociales que estaban dentro, porque teníamos que empezar a atender a los compañeros nuestros que habían entrado a prisión. Y es más, estaba desestructurado el movimiento de coordinación dentro, porque la policía aprovechó, por supuesto, en el momento de la detención y de la redada para desarticular todos los grupos, ¿no? Todo estaba vinculado, ¿no? Lo cierto es que tampoco fueron tantos años de cárcel los que cayeron. O sea, no vamos a contar aquí una historia de lucha de militancia que la gente se está comiendo un montón de años de cárcel. Al final hubo muchas condenas que fueron conmutadas. Pero eso estamos hablando del periodo 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, pero fue suficiente para desarticular todo ese movimiento, todo ese entramado de colectivos anarquistas. Aunque no todos hubieran participado en esa implicación, porque nos volcamos a intentar sacar a estos compañeros de prisión.
¿Por qué cuento todo esto? Si es tan anterior, pues porque cuando cuarto grado, en la época que nosotros formamos parte o nos empezamos a articular, veníamos de la herencia de esas experiencias, ¿no? O sea, es lo que habíamos tenido como referente. Yo particularmente lo había vivido, porque había estado en otros colectivos antes, en Sevilla, en Barcelona, y quiera que no, te pesa a la hora de volverte a implicar. Pero no solamente el tema de las acciones más duras como forma de calibrar si es conveniente o no es conveniente, por muchas veces que la impotencia te lleve a eso, sino que también esa misma limitación a la hora de reconocer que no tienes capacidad en el exterior de dar la difusión que tú quisieras a las luchas, llevó también un par de fenómenos que también se convertirán en algo recurrente durante años en la crítica anticarcelaria. Así que serían el campañismo y el presismo. El campañismo es la definición según la cual, en base a una crítica, que es la que yo me estoy apoyando bastante, de un compañero que se llama Fernando Alcatraz, que tenéis el texto por ahí atrás, que igual no comparto todo lo que dice, pero me parece bastante interesante como una visión retrospectiva sobre el movimiento anarquista en las cárceles, lo tenéis en la Distri. El campañismo sería aquella escenificación de que realmente hay una fuerza exterior que apoya a los presos en sus reivindicaciones, cuando en verdad no estamos normalmente en aquel momento. Por lo menos no estuvimos a la altura de las circunstancias, estoy hablando del año final de los 90, año 2000, de las capacidades de lucha que había dentro de la cárcel, los motines que había, porque aparte de esas coordinadas de huelgas de hambre, había un montón de motines. O sea, las cárceles realmente estaban muy calientes, era el momento también que las macrocárceles se estaban terminando de instaurar y el sistema de división de presos, de los peligrosos, los más dóciles, se estaba reforzando y hubo una reacción interna en la prisión. Pues ante esa impotencia, no solamente de los colectivos anarquistas, también un poco yo creo que de los otros, el campañismo consistiría, como concepto, en esa idea de que en base a carteles, charlas, jornadas, alguna que otra mani, escenificas una lucha real en la calle que no se corresponde con el nivel de confrontación que hay en la prisión. Lo que llevaría luego la otra, a la dinámica de acciones hacia la desesperada, ¿no? Y el concepto de presismo y esto es muy propio de los colectivos anarquistas, más que de otros colectivos, que son bastante de nuestro ámbito, esa idilización de los presos sociales que se organizan como una masa, como un sujeto rebelde latente que es lo que va a hacer que estalle todo, ¿no? Si la cárcel es la primera línea del Estado de imposición y de autoridad, corresponde a los presos es el sujeto primero que va a hacer que las cosas salten por los aires, ¿no? Entonces, si idealizas que si tú tienes correspondencia con unos presos y se definen como anarquistas, esos son tus compañeros. Bueno, esos son, en algunos casos no tienen por qué definirse como anarquistas, no, lo primero, ¿no? Y luego hay compañeros que se organizan dentro porque tienen una convicción de lucha y compañeros que están muy solos y necesitan apoyo y se apuntan al carro, dicen que están participando en las luchas y luego no están, en realidad. Luego la necesidad, el campañismo hace también que aunque en ese error se cayó por lo menos en aquella época, aunque tú detectes que ese recuento de presos que están en lucha no es tal, necesitas llenar un poco las cifras, ¿no? O sea, ¿cuánta gente de verdad ha hecho la huelga de hambre? ¿Cuántos presos de los que han dicho que están coordinados realmente lo están y están dispuestos a seguir las consignas hasta el final? ¿O cuántos se han apuntado a primera hora, pero luego pues, viven en la prisión y tienen que cumplir luego durante años las consecuencias de lo que hagan, ¿no? El presismo sería la idea de tanto de idealizar la figura del preso social como de no querer reconocer las limitaciones que puede tener de empatía ideológica y querer encargarle a esa persona de unos valores políticos y determinados que tampoco tiene por qué tenerlos, nada más que te has llamado, te ha pedido ayuda en un momento concreto, no tiene por qué ser lo que tú quieres que sea, no es el sujeto de lucha que proyecte tus ideales de lucha anticarcelaria. Termino ya, esta es un poco de la herencia de la que vinimos, por lo cual cuando el colectivo Cuarto Grado se articula en el año 2011 o 2012 otra vez, a raíz de la campaña que hace Igual Tortura, que la explica la compañera, quiero que entendáis que en ese sentido, que la forma en la que nosotros funcionamos y las cosas que hicimos, intentaron siempre, en todo momento, salirnos de esos esquemas. Intentar, no digo que lo consiguiéramos, pero intentamos no funcionar como un gueto, intentamos no caer en la idealización presista e intentamos no caer en el campañismo y en vender humo a la gente y hacerle creer, sobre todo hacerle creer a los que están dentro que hay movimiento potente fuera, porque lo que hace es retroalimentar la fantasía. Tú te crees que estás haciendo algo y ellos también, con lo cual lo que hace es que los de dentro se carguen de marrones y tú de frustraciones cuando al final no eres capaz de resolver las expectativas que has creado.
Era un poco la introducción mía. Pero ahora va a hablar la compañera de lo que era cuarto grado en verdad, que corresponde a 10 años después, 2011-2012. Cambia esto. A seguir los protocolos. Sí, por favor. Que es la única manera que tenemos de poder hablar sin la mascarilla, así que perdonadme. Buenas tardes a todos, a todas. Lo primero, daros las gracias, ¿no?, por la oportunidad de habernos podido reunir de nuevo y poder hacer, como lo que hemos estado hablando también Pablo y yo, como una pequeña reflexión conjunta, aunque sea, de qué fue cuarto grado en su momento, porque como muchas cosas desaparecen sin haber tenido después como ese momento, ¿no?, de poder analizar qué fue, qué se hubiera cambiado, qué podría haberse hecho. Veo aquí a Virginia, que me alegro un montón de verte también, que hacía un montón, que también fue compañera nuestra. Y hubiera estado aquí Rocío, que fue otra compañera que también participó, pero ella es profe en un pueblo y está pendiente de que a una persona cercana le hagan las pruebas de PCR. Entonces, bueno, nos ha dejado una cartita así preparada, porque al final hoy no ha podido venir, así os parece, va a ser así como lo último que hagamos, ¿no? Como estaba explicando antes el compañero, bueno, yo voy a intentar hacer una relación muy en primera persona, como muy de experiencia propia, ¿no? Cada experiencia como muy personal. Si queréis interrumpir cualquier momento, no tengo ningún problema. Pero debido a que según me llega, como que hay ganas otra vez en Sevilla de volver a reactivar así como la lucha anticarcelaria a nivel de colectivo y de organización, pues nos parece muy importante también que dejemos bastante tiempo para las preguntas y eso, ¿no?, para saber qué inquietudes son las que al final se tienen y de qué manera de algún modo podríamos responderlas. Virginia, tú también, si en algún momento quieres como participar, a mí me encantaría, porque han sido muchas cosas también vividas. Como decía antes, lo de cuarto grado, que al final no creo que no lo has dicho. O sea, dentro de prisiones hay 3 regímenes penitenciarios: está el primer grado, el segundo y el tercero, entendiendo el tercero como ya un paso entre la semilibertad, ¿no? Eduardo, también corrígeme si me equivoco. Al entrar en cuarto grado, lo que entendemos es que las personas que están fuera no vivimos en una total libertad, sino que también estamos sujetos a regímenes de control, de vigilancia y punitivos, que es al final lo que supone la prisión. A mí me gustaría un matiz, o sea, y por eso, ¿no?, se llamó como cuarto grado. Un matiz: después de trabajar con personas sin hogar, yo me he dado cuenta que si existe un cuarto grado, para mí es el que a los que están acabados son las personas sin hogar. Quizá nosotros ahora mismo estaríamos en un quinto, pero bueno, así para que sepáis también de dónde viene. El colectivo cuarto grado, si bien se mantuvo el nombre en el tiempo, empezó en Casas Viejas. Yo durante aquel periodo no lo conocí, como bien dice Pablo, a mí me relían como por el año 2011, 2012 más bien. Fue un colectivo muy heterogéneo. Se mantuvo el nombre en el tiempo y como ciertas acciones, como la cárcel, o sea, la marcha a la cárcel de Morón, pero la gente que fue entrando en el colectivo fue muy diversa. Era gente que tenía inquietudes acerca de este tema, siempre como el hacer cosas de presos, ¿no?, que se dice, es algo que dentro del movimiento anarquista siempre ha estado muy en boga, también teniendo muy en cuenta lo que ha estado diciendo Pablo. Entonces entraba gente muy diversa, que algunos se mantenían más en el tiempo y otros pues menos. Pero siempre como 2 cosas que manteníamos, era que era de corte totalmente anarquista y abolicionista. Sí que es verdad que, como dice Pablo, nuestra intención siempre era como vamos a abrir, ¿no? Vamos a intentar que esto realmente llegue a la sociedad, o sea, que entiendan que las prisiones, la institución penitenciaria, como la estamos entendiendo nosotros, ¿no? O sea, no de una manera, nadie sale rehabilitado ni normalizado de una prisión, o sea, todo lo contrario, sale más institucionalizado, con menos capacidades de poder enfrentarse a esto. Son instituciones cerradas de control, de vigilancia y de castigo, ¿no? ¿Cómo hacer llegar ese discurso a la sociedad? Yo no creo que nosotros lo consiguiéramos. No. Igualmente, sí que una de las cosas que caracterizó a cuarto grado también fue que siempre estuvimos muy en relación aquí en Sevilla con el colectivo APDH. Siempre estuvimos buscando, yo con Eduardo aquí estuve trabajando mucho durante la campaña de Cárcel Igual Tortura, siempre buscábamos coordinación
con todo el tema jurídico, con gente que realmente supiera, porque había cosas que a nosotros evidentemente se nos escapaban y la gente de dentro necesitaba de ciertos conocimientos y ciertos recursos y herramientas que nosotros no podíamos darles. Y intentar también el contacto con los familiares, ¿no? Porque al final siempre se ha distinguido en este tipo de luchas presos políticos y presas sociales, presos, voy a intentar hablar masculino y femenino indiferentemente, cuando realmente todo el preso es político, porque la pobreza realmente es política. Entonces, gente que se concentraba dentro de prisión, como bien decía Pablo también, y que empezaban las luchas, para nosotros también eran referentes de que eso que nosotros pensábamos se estaba dando también, ¿no? Yo entro en cuarto grado a través de la campaña de Cárcel Igual Tortura. Aquí la llevábamos en un principio otro compañero y yo. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención para poder entrar en esta campaña, que se desarrolló sobre todo durante los años 2011, 2012, 2013, es que había surgido de una necesidad de los propios presos y presas, de más presos del Estado español. O sea, ellos desde dentro piden una coordinación desde fuera que les ayude a gestionar las luchas que se están dando en las propias prisiones. Es decir, cómo hacer que una persona que está en Puerto se entere que en Madrid hay 2 compañeros en huelga de hambre. Cómo hacer que esa coordinación se dé, porque la información dentro de prisiones es muy difícil, tanto que entre como que salga. De hecho, nuestro contacto siempre con la gente de dentro, aparte de las cartas, que normalmente eran censuradas, siempre iba a través de los abogados y de las abogadas que nos apoyaban y que estaban con nosotros al pie de la lucha, que en aquel entonces fueron importantísimas. Entonces, esa fue una de las primeras cosas, que esa campaña surge de la necesidad de dentro hacia afuera. Otra de las cosas es que se establecieron grupos a nivel estatal que nos reuníamos cada 3 meses en Madrid, con todo lo que eso conllevaba, porque siempre la lucha anticarcelaria dentro del movimiento anarquista ha estado muy criminalizada, muy vigilada. Siempre se ha dicho que la lucha por presos lleva a tener más presos, y muchas de las fuerzas se iban en eso, saben que caía gente y caía gente y caía gente. Entonces era una intención de poder llevar a cabo esa coordinación y esa lucha a nivel estatal, intentando no caer presas ni presos, ¿no? Cómo hacerlo de una manera inteligente. Porque también había momentos en los que se decía que si estabas haciendo realmente las cosas bien dentro de la lucha, al final tenías que caer presa. Y como ha dicho Pablo, aquello más que como revitalizar el movimiento, lo que hacía es que lo quemaba, todas las fuerzas se iban ahí. Como he dicho, el apoyo jurídico para nosotros fue súper importante. Cada 3 meses nos reuníamos en Madrid grupos de todo el Estado. O sea, había gente de Galicia, de Euskal Herria, de Barcelona, de Madrid, de Castilla, de Granada, de aquí de Sevilla, y se sacaba un boletín con cosas escritos que salían desde dentro de las prisiones, y con escritos que nosotras, las que participábamos dentro de los grupos de apoyo, pues también publicábamos. Otra de las cosas que también durante aquellos años fue muy importante fue el juicio que se celebró por el motín de Cuatro Camins en Barcelona, lo que aunó también a muchos colectivos y movimientos sociales más allá de la lucha anticarcelaria en Barcelona, y en aquel momento yo creo que ha sido así como a cuestión de auge cuando nos sentimos más fuertes, porque vimos que se movió muchísima gente allí en Barcelona, iba mucho más allá, ¿no?, del gueto. Tuvimos charlas en la universidad, aquí en Sevilla también empezamos a utilizar la universidad como un espacio de divulgación, y todo intentando romper un poco con eso de lo que ha hablado Pablo, ¿no?, de intentar aprender de lo ya vivido, que yo creo que al final es lo importante, nada empieza de cero. Igual que podemos leernos muchos libros sobre el tema, también escuchar a compañeros y a compañeras que han estado en eso creo que puede ser válido para tomar lo que cada uno y cada una vea necesario, ¿no? Y el contacto directo con los compañeros y las compañeras que estaban dentro, ya se consideraran anarquistas o no, sí que se reactivó mucho todo el tema del carteo, de las coordinaciones, y de darle mucha difusión a las huelgas de hambre que ellos y ellas hacían, a las necesidades que tenían, y que iban muy, muy encaminadas realmente a mejorar su situación dentro de prisión, siempre teniendo en cuenta que nuestras luchas han sido abolicionistas, ¿no? O sea, es como
¿Cuántas veces hemos estado así como en esa discrepancia? Decir, bueno, pero ¿qué estamos haciendo? Al final estamos poniendo un parche a la institución. Realmente lo que sabíamos es que ahí había gente que estaba dentro. Ahora mismo, por lo que he podido ver a febrero de 2020, hay 50.449 personas reclusas en el Estado español. Y se sigue sumando. Y ya se sabía que se iba a seguir sumando con todo el tema de las macrocárceles, ¿no? O sea, como se proyectaban hacer más macrocárceles que la población reclusa que había. Lo que estaba claro es que sabían que iban a haber más presos y más presas. Eso en cuanto un poco a la campaña. Si después tenéis alguna pregunta, yo no tengo ningún problema en responderla. Y así como hemos estado hablando, una de las cosas que creemos que así como desde cuarto grado si pudimos, como le metimos bastante caña y veíamos muy importante, era introducir la perspectiva feminista dentro de la lucha anticarcelaria, porque pensábamos que no solo la institución penitenciaria es androcéntrica, es decir, está hecha por los hombres y para los hombres en unas condiciones masculinizadas. Si todos pensamos en la lucha anticarcelaria, en las cárceles, pensamos en presos, ¿no? O sea, es como las cárceles están llenas de presos. Las mujeres presas son una minoría dentro de la minoría. Pero no solamente eso, sino que también la lucha anticarcelaria era androcéntrica, ¿sabes? Todo el tema del presismo, de muchas de las acciones radicales también estaban muy ligadas al tema de la masculinidad, de las masculinidades. Las dificultades que teníamos las compañeras que estábamos dentro de la lucha para poder, por ejemplo, cartearnos con hombres que estaban dentro de prisión. Yo siempre utilicé un nombre masculino, siempre que me carteaba, y por un lado pensaba que estaba engañando, pero es que por otro me quitaba de encima todo el previo de la sexualización de la relación. O sea, y no estoy diciendo que es que ellos que están, es que es en la sociedad en la que vivimos, ¿sabes? Y tú llevas dentro un montón de años también y de repente empieza a escribirte una chica y hay un punto de ti en que vas a intentar tirar también por ahí. En el momento en el que yo me ponía que era un chico, todo eso se acababa y para mí era más fácil para llegar a lo que realmente nos interesaba, ¿no? Entonces, desde aquí, desde Sevilla, también teniendo en cuenta que en aquella época el movimiento anarquista estábamos un poco así, se empezaban a acabar incluso los centros sociales, el movimiento feminista en Sevilla sí que estaba en un momento como muy, muy potente, muy poderoso. Y la mayoría de nosotros teníamos un pie como en cada sitio y lo que intentamos fue también implicar a esos colectivos feministas dentro de la lucha anticarcelaria y organizar como la primera marcha a Alcalá de Guadaira. También teniendo en cuenta que dentro del Estado español hay únicamente 4 cárceles que son de mujeres. O sea, está Brieva en Ávila, está Guadarrás en Barcelona, está Alcalá Meco, que es Madrid 1, en Madrid, y tenemos aquí Alcalá de Guadaira. Todo lo demás son módulos pequeños en cárceles de hombres. Las mujeres normalmente ocupan los módulos más pequeños, con los patios más pequeños, no suelen tener acceso como a todo el tema de los talleres y eso, porque tienen que pasar por las zonas masculinas. En muchos casos han sido obligadas a entrar en los módulos de respeto, que no sé si sabéis lo que son, porque si no se llega otra vez al tema de la dispersión, o entras en el módulo de respeto, que hay que firmar un contrato donde tú le das a los terapeutas la mayoría de la toma de decisiones, de con quién vas a tener visitas, cuándo las vas a tener, bueno, se supone que son condiciones más terapéuticas, pero las mujeres o entraban en esos módulos de una manera involuntaria o eran dispersadas por otros módulos de mujeres del Estado español. La primera marcha que hicimos, a mí me pareció como muy poderosa, también muy potente. Acabamos rapeando en la puerta de aquí de Alcalá de Guadaira. Que dice que sí. De ahí surgió un taller después de hip hop y de ahí salieron después V de Braga, ¿no? Como siempre, teniendo en cuenta de que las cosas no surgen así de manera espontánea, que tenemos mucho recorrido hecho y que es importante como tenerlo en cuenta, ¿no? Así... No sé, es que
Habíamos hablado también, yo sé que había la intención en las jornadas como de que hubiera un espacio también del tema de cárceles de mujeres, y mira, al final yo creo que hay cosas que no cambian y que no, como que es algo que en algún momento también se podría activar, porque creo que es súper necesario tenerlo en cuenta y muy importante para nosotros que cuarto grado pues fuera un poco pionero en eso. Lo cierto es que se llevaron a cabo 6 marchas a Morón, a la cárcel de Morón. Era como una de las cosas que siempre activaba, ¿no? Había gente que se unía al colectivo simplemente para poder activar esa marcha. Después había gente, por ejemplo, que aunque no pudiera participar en todas las asambleas, a lo mejor se dedicaban al tema de la cartelería. Entonces sabíamos que si teníamos que hacer un cartel íbamos a llamar a tal persona que fuera quien lo hiciera. O gente que se encargaba del tema de las páginas web. No venía a las asambleas, pero si necesitábamos cualquier cosa vía internet, sabíamos que podíamos contar con estas personas. Y después gente que apoyaba. O sea, que desde cuarto grado se organizaron jornadas anticarcelarias, se organizaron las marchas a los talegos, se hacían cenadores, se hacían jornadas, se hacían proyecciones, se hacía apoyo a campañas de otras partes del Estado también. Si en Barcelona se activaba algo, pues se recogía, los carteles se ponían aquí, ¿no? Como siempre intentando vincularnos y salir de nuestras realidades. Lo cierto es que la penúltima marcha creo que fue la primera vez en la que intentamos acercarnos a los familiares. Creamos un texto, la quinta fue esa, como específico para intentar ya como el contacto con los familiares y las familiares de los presos, y nos cayó una multa aquí al compañero a mí bastante gorda. Hasta entonces creo que no habíamos tenido, sí, como venían más o menos, pero se podían llevar a cabo las marchas, ¿no? También así como muy folclórica, así, yo creo que la gente dentro lo esperaba, porque la gente que estaba en Morón sabíamos que esperaba esa marcha, pero también era una manera de nosotros de revitalizarnos, ¿no? De poder sacar toda la frustración que conlleva la lucha anticarcelaria, porque la lleva. Y la última marcha, que fue la que se celebró en 2017, según los carteles así que están todavía vigentes en la página web, no nos dejaron ni salir del aparcamiento. O sea, vino un montón de policías, hubo sanciones y ni siquiera pudimos llegar a la puerta de ahí de Morón. Y creo que ahí acabó cuarto grado. O sea, no tengo yo como conciencia de que después nos volviéramos a reunir ni se volviera a cerrar. Yo recuerdo una última marcha que sí que subimos a la loma de Morón y que vimos a los presos sacados del medio. Esa fue la penúltima. Al año siguiente se hizo otra y no conseguimos salir. Idea. Sí. Bueno, un poco también lo que se habló durante ese tiempo es que quizá llegó un momento en que la policía se cansó de recoger carnet. O sea, las primeras veces pudimos, porque las marchas eran todas sin pedir permiso, ¿no? Entonces ya la policía dijo, bueno, ya está bien, y se acabó, y empezaron a meter las multas y empezaron a ponernos más duros. Seguramente las primeras veces fue más fácil por el efecto sorpresa, que van allí la primera vez a los maderos. ¿Esto qué es? Cuando nos presentamos allí en Botafogo en Algeciras, fliparon. Un autobús que venía de Sevilla con gente de Jerez, que un lío, te cagas. No se lo esperaban, entonces nos multaron. Pero vale, llegó un momento que dijeron, ya está bien, ya tenemos bastantes DNI. Ya hemos hecho un nuevo mapa de identificación de la nueva generación de gente que se quiere implicar en esta lucha. A partir de ahí metemos multas, metemos historias. En la misma línea el intento de infiltración que hubo. Ese secreta que vino, el Luis, que estuvo un tiempo rulando por colectivos, que por culpa suya cayó una gente que estaba intentando ocupar en este barrio, una ocupación que se le frustró, una acción en un piquete, también él estaba allí, también hubo detenidos. Este hombre intentó entrar en el colectivo porque en una de las historias que nosotros intentamos hacer para no caer en ese rollo cerrado, no nos arrepentimos, pero es el riesgo cuando tú abres, era montar senadores. Los senadores, perdonad que hable bastante del tema, marronero, pero creo que es importante poner las cosas un poco también ahí en ese hincapié. No es pase para atrás, es para un poco saber cómo, pues no sé lo que hay, ¿no? Menos más. Los senadores era una forma de que pretendía abrir el grupo, ¿no? Aquello que decimos de que no querés estar en el gueto, ¿no? De que, como el grupo era cerrado, ¿cómo hacemos para no hacer algo como una charla
y que posibilite que la gente se integre. La cenadora era que, además de hablar, nos sentábamos a cenar juntos, igual venía no tanta gente como ahora, pero igual la mitad, ya no éramos media docena de personas, lo que era el colectivo media docena de personas y los 6 o 7 afines, ya éramos 20 o 30, e intentar incorporar, bueno, pues este señor estuvo todo el tiempo intentando entrar. No, si no sabemos si hubiera entrado, no sabemos si nuestros mecanismos propios de seguridad se hubieran dado cuenta. Pero bueno, este es Luis, el secreto de la bicicleta, no sé si la gente lo sabéis, pero al final huyó de forma atropellada, dejó abandonar la bicicleta y esa bicicleta fue sorteada para sacar pasta para alguno de los marrones que la había provocado, ¿no? No sé si esa bicicleta está rolando por Sevilla ahora mismo, espero que la hayan pintado, por lo menos a quien le tocó. Pero bueno, eso fue, por lo menos esa persona fue interceptada en su momento. Esto quiere decir que las luces anticarceleras siempre van a tener esa puntita a lo alto. Yo creo, nosotros pensamos, analizamos que no valía cerrarse. O sea, si tú quieres cerrarte, porque entonces tampoco te vale ser 4 o 5 nada más, porque te van a quitar de medio mejor, más rápido. Más vale exponerse. Lo que sí que hay que tener cuidado con esas cosas, y si hay que preguntarse, pregunta. No hay que sentirse uno incómodo y mal porque alguien que ha venido nuevo al colectivo está por detrás preguntando si es verdad lo que ha dicho. Eso es un mecanismo de protección, de seguridad. La gente que se cuida a sí mismo es la que luego te cuidará de ti cuando tú estés. De la misma manera, si alguna vez te enteras que han estado preguntando por ti, la misma gente que son luego tus colegas, tampoco te mosques. Es que lo han hecho por tu seguridad también. O sea, esas son cosas que también aprendimos en un momento dado, de que a la hora de abrirse, que nosotros somos de la idea de que había que abrirse, hay que desarrollar mecanismos de seguridad. Porque evidentemente la lucha anticarcelaria está en el punto de mira. Está en su momento. Y quisiera matizar una cosa de la que he dicho antes, porque me he puesto muy cenizo. No es que me parezcan más la línea de acción más contundente, pero lo que tiene que tener es una estrategia determinada. Quiere decir, el activismo por la desesperación, por la impotencia, nada más que lleva marrones. Se puede luchar de muchas maneras y yo creo que casi todas son válidas. Lo que tiene que ser de una forma consciente. Pensar que tú puedes hacer una cosa u otra con tus 2 o 3 colegas no van a cambiar las cosas. Tiene que tener un peso detrás, por qué se hace. Somos bastante gente para asumir los golpes. Un poco para matizar la crítica al rollo activismo militante de finales de los 90, principios de 2000. No es que me pareciera mal, sino que era muy sin pensar las consecuencias a largo plazo, como luego se vio en las consecuencias. Por eso me he puesto ya el Muy bien. Una de las cosas que nosotros vemos más importante, que creo que tenéis también dentro de la jornada un taller, es como el contacto con los presos y con las presas a través de las cartas, ¿no? La verdad es que siempre lo que nos llegaba es que les daba mucha vida ese contacto, sabiendo que la mayoría del correo siempre es abierto, y más con los presos y las presas que se encuentran en primero grado. Entonces, si os parece, voy a leer lo que Rocío ha escrito, ¿vale? También para hacerla un poco presente a ella. Y teniendo en cuenta, ella se llevó mucho tiempo escribiéndose con Pope, que fue uno de los presos más activos dentro de la campaña también de Cárcel Igual Tortura. Una de las cosas también que hemos estado comentando antes con lo del presismo fue las dificultades que tuvimos también como mujeres dentro de la lucha, cuando algunas personas salían de prisión y se les daba como espacios de seguridad en el momento. Hubo agresiones a compañeras que habían cedido esos espacios. Entonces, en cuanto también a las estrategias, era importante tener en cuenta que, ¿no?, como que el heteropatriarcado en este sentido lo inunda todo, y que no podemos deshacernos de eso por mucho que estemos ahí en luchas que creemos más radicales. Bueno, dicho esto, Rocío se llevó mucho tiempo carteándose con Pope, fue uno más dentro también de nuestras luchas, y si os parece voy a leer lo que ella habla de cuarto grado y como su experiencia en primera persona con este compañero. Y bueno, darle también las gracias a Eduardo, porque para nosotros durante el tema de la campaña fue un pilar fundamental, para Adri y para mí, que éramos así como los que llevábamos un poco ahí como el peso gordo de la campaña, y que sin él creo que no hubiéramos hecho ni la mitad de lo poquito que pudimos llegar a hacer, ¿no? Bueno, según comenta Rocío, Cuarto Grado era un colectivo de lucha anticarcelaria de Sevilla vinculado al resto de movimientos sociales de la ciudad. Nuestras acciones y labores se movían en diferentes direcciones, con la finalidad última de denunciar un sistema penitenciario basado en la tortura y mostrar nuestra solidaridad con las personas presas. Y, en última instancia,
demostrar que la cárcel no es más que un mecanismo de control y tortura a manos del sistema y del poder, que lo que nos muestran con una solución a los problemas sociales no es, ni más ni menos, que gran parte del problema. Así pues, desde el colectivo llevamos a cabo campañas de visualización y denuncia donde las marchas anuales a las cárceles y la correspondencia habitual con las personas presas eran primordiales. Además, teníamos espacios donde poder transmitir y comunicar la situación del propio movimiento y principalmente de presos y presas en lucha. Espacios como los centros sociales ocupados que había en la ciudad y en otras ciudades, la Feria del Libro Anarquista o espacios afines vinculados con los movimientos sociales. Igualmente, fueron fundamentales viviendas y casas ocupas, con los compañeros y las personas que las habitaban, donde nos reuníamos y también donde solíamos dar espacios familiares de presos y presas, y a presos y presas que salían de permiso y o acababan de salir de la cárcel. Al mismo tiempo, realizábamos publicaciones, carteles, pegatinas, blogs y demás medios de difusión para transmitir lo que vengo diciendo. Hacíamos cenadores, jornadas y charlas, y del dinero que podíamos sacar hicimos también una caja de resistencia para presas. Esto sería un brevísimo resumen, pues no me quiero extender demasiado en estos aspectos, porque ya Alma y Pablo habrán hablado de todas estas cosas. Así pues, me voy a centrar en hablaros de Pope, concretamente. Pope formaba parte de los presos en lucha con los que teníamos contacto por correspondencia y telefónicamente, y que conocíamos también por su implicación desde hacía muchos años en la lucha anticarcelaria y de solidaridad con las personas presas, y por su historia personal de lucha contra el sistema penitenciario, al que llevaba años denunciando por torturas vehiculizadas a través del abandono sanitario y de los continuos traslados a diferentes centros penitenciarios. Es difícil recopilar en unas líneas y cronológicamente todo el proceso, tanto judicial como médico, como de lucha que vivimos junto a Pope, y el que vivió él en particular, porque fueron muchos años. A quien interesa su historia puede informarse porque está al alcance de todas y todos en Internet, y sobre todo en un vídeo testimonial que podéis ver en YouTube, donde él cuenta en primera persona su difícil periplo en la cárcel y el sufrimiento vivido con la enfermedad y el abandono sanitario de un sistema penitenciario cruel, torturador e infrahumano. Nosotras, desde cuarto grado, estuvimos en la grabación de ese vídeo, que se grabó en la sede de APDH de Sevilla. Una de las particularidades que el caso de Pope tuvo para nosotras, que veníamos de la lucha anticarcelaria y anarquista, fue el trabajo conjunto que hicimos, precisamente con APDH, cuya naturaleza era diferente a la nuestra. Lo cierto es que la lucha de las abogadas de APDH para que el caso de Pope se llevara a la justicia institucional y mantenerse a pesar de las mil dificultades y problemáticas nos pareció encomiable. Gracias también a este trabajo y a esta lucha conjunta se produjo la condena al Ministerio de Interior por parte de la Audiencia Nacional y la indemnización a Pope. Por nuestra parte, el apoyo desde cuarto grado fue de varias y diferentes maneras y con el fin también de que Pope pudiera continuar con el caso apoyado por la APDH. Una parte importante de nuestra relación con Pope y con su historia tenía que ver con la comunicación, tanto por correspondencia, cuando le llegaba, como telefónica, como las visitas a la cárcel cuando podíamos hacerlo y cuando estaba en Sevilla, pues estuvo en diferentes centros. En estas comunicaciones también él nos enviaba y nos daba documentos importantes para continuar con las denuncias, aunque más allá de todo esto, lo fundamental consistía en mostrar nuestra solidaridad de una manera permanente. Es decir, mantenernos como un vínculo, sin que esto decayera o fallara, y poder apoyar toda la logística que necesitaba del exterior, mostrando así nuestra solidaridad para que sintiera que podía contar con ella. Además de todo esto, que era algo permanente, cuando a Pope comenzaron a darle permisos para sus operaciones, necesitaba también una logística para ir de la cárcel al hospital y acompañarlo a todo el proceso médico. Al mismo tiempo, estábamos en contacto con sus familias para comunicarles cómo iban los procesos médicos. Además, le aportábamos un espacio para descansar y estar si tenía días u horas antes de volver a la cárcel. Esto es algo que igualmente era importante y básico siempre, poder tener un espacio donde permanecer en permisos, salidas, etc. En este sentido fue muy importante el apoyo y solidaridad de muchos y muchas compañeros y amigos, más allá del propio colectivo. En definitiva, fueron bastantes años con momentos de diferente índole en todos los sentidos, pero la sensación que se queda cuando pensamos en Pope y cuando hablamos con él es más bien grata.
A pesar de que hubo muchas historias difíciles de gestionar por todas partes, que no se pueden contar en pocas líneas, y que el sufrimiento y la tortura que él vivió no se puede borrar de ninguna manera, y que, aunque ahora tenga una vida más o menos cercana a lo que había imaginado, a lo que imaginaba cuando estaba dentro, tampoco fue fácil el proceso de salida del talego, pues Pope llevaba prácticamente toda su vida encarcelada. La vida de Pope en la cárcel tampoco podría contarse en unas pocas líneas. Además, no podemos dejar de pensar que es un caso concreto, importante, pero casi aislado de la lucha anticarcelaria, con lo que no es representativo. Además, coincide que la sentencia de Pope se dio casi al mismo tiempo que la desaparición de Cuarto Grado. De hecho, ya en los últimos momentos de apoyo a Pope, el colectivo no existía. Espero haber mostrado un mapa más o menos claro. Me gustaría poder estar para aclarar algunas dudas. Si en algún momento lo necesitáis, podéis contactarme cuando queréis. Espero que estas jornadas sirvan para revitalizar la lucha anticarcelaria. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, me voy a poner la mascarilla. No sé. Si queréis preguntar algo, si os apetece que puntualicemos algo de lo que se ha comentado. No sé si ha quedado un poco claro, así lo que queríamos mostrar. Se suponía que yo tenía que dar el punto positivo y el negativo. Y en la crítica. No sé qué es lo que se queda, así como en el imaginario colectivo, ¿no? Yo, una reflexión de también... ¿Está apagado? ¿Está apagado? Sí, Cari. Una reflexión de porque también porque quizá las marchas se dejaron de hacer, es porque igual algunas cosas las hicimos bien, ¿no? Yo creo, ¿no? A nivel de la difusión de la lucha anticarcelaria revitalizada en Sevilla, que otros colectivos, como por ejemplo el ámbito feminista, o en las casas ocupadas, o en los movimientos vecinales que también estaban muy vinculados en ese momento a la ocupación, se hablara de la cárcel, en el topo siempre nos dieron páginas para lo que contábamos que pusiéramos. Ahí lo hicimos bien, en apoyos concretos como al Pope, que un pedazo de compañero, que por cierto la causa era la denuncia suya contra 5 directores de prisiones y 5 jefes médicos por las torturas que sufrió durante años por el abandono sanitario. O sea, que para lo que llevó para adelante y cómo lo machacaron y lo amargaron, tela. Cosas positivas. Otras, pues igual mitificar eso, algunos presos con los que luego tuvimos un montón de problemas, igual resulta que sí que eran luchadores, pero luego cuando salían de prisión, pues bueno, igual no todo lo que contaron había sido así, y luego como cosa como lo que un poco sin entrar en más detalles, no es tan sencillo, pero yo creo que para analizar por qué dejamos de hacer las marchas, no solamente la represión, no solamente que no intentaran enchufar a un policía, no solamente es que no pusieran a caer multas, sino es que lo cierto es que después de 6 años no aumentamos el número. Si os recomiendo, si queréis entrar un poco de las cosas, en la página Cuarto Grado Sevilla Blogspot, ¿vale? Está todo lo que hicimos y hay fotos y de todas las marchas. Veréis una foto muy chula de la María Morón y veréis lo poquitos que éramos. Que es verdad. Entonces, si después de 5 o 6 años no sigue superando el número de 40 o 50 personas, también tienes que plantearte un poco las estrategias. Evidentemente, cuando empezaron a multarnos, también era porque no habíamos acumulado fuerza. Dijeron a esta gente, pues los quitamos de en medio rápido. Aparte de que hubiera ese recuento. Quizás nos faltó, yo recuerdo una relación con la gente de Morón. En Morón nos atendían estupendamente, nos hacían de comer y en los módulos, que están gente del colectivo asambleario local, más en Libertad y tal, la gente del SAT, nos ofrecían el local, al principio venían a la marcha 2 coches, porque pensaban que iban a venir 2 autobuses a Sevilla, a la siguiente vino un coche, a la siguiente vinieron 2, claro. Ellos, los policías que nos identificaban eran los mismos de la comisaría de Morón. Dice, no se podían regalar ellos mismos todos los años la opción a multa con los policías, con los que luego el resto del año ellos estaban de piquetes en huelgas y demás. Entonces igual, no es por desanimar, sino que a la hora de desarrollar estrategias como marcha a las cárceles y eso hay que plantearse un poco como, por lo menos cuando desaparecimos, haber tenido una reunión para analizar que más allá que de las multas, más allá de el fantasma policial y esas cosas, igual es que hay un momento que no sabíamos cómo desarrollar más allá la lucha. Que después de 5 años, porque éramos 40 personas las que íbamos, 40, 45, 50, habíamos 20 que eran fijas y otras 20 que cada año eran distintas. O sea, había como un ciclo pero que no se iban aumentando, no éramos 70, 80, no digo que fuéramos 500, ¿no? Pero igual en lo que es el colectivo, o sea, en Cuarto Grado, yo creo que en nuestros mejores momentos podríamos ser 6 que nos asambleásemos y era cada 2 semanas o así, que tampoco es que tuviéramos... Va a morirse. Claro, o sea, era como que nos llevaba mucho, nos implicaba un montón, nos suponía mucho y no veíamos que estuviéramos avanzando, porque también
Tampoco creáis que los colectivos feministas se implicaron en la lucha anticarcelaria, ¿eh? O sea, que vinieron las compañeras más libertarias dentro de los colectivos feministas. O sea, siempre ha sido una lucha muy marginal en ese aspecto, ¿no? Sí. Nos faltó quizá... Como las propias cárceles, ¿no? Que al final están fuera de las ciudades, con los estercoleros. O sea, no es algo que parece que mientras que no nos toque a nosotras no nos importa. O sea, es que... Entonces era muy complicado seguir... Y nosotros siempre, vamos a abrir. Seguramente lo complicado es la fase que se genera conciencia entre lo que yo antes he denominado como gueto, ¿no? Que tiene un poco de mala leche con el TED, en la forma de decirlo, pero bueno, tampoco pero bueno, un poco lo que es. No es tan difícil, quiere decir, con llegar a otras militancias, a otros colectivos que están movilizados por otro tipo de lucha y hacerles ver la importancia de organizar la lucha contra las cárceles, que es el primer paso, es relativamente fácil. El momento en que tú consigues superar ese techo, conectar con los familiares y que los movimientos sociales más amplios, que no tienen esa vinculación tan militante, tan convencida, empiezan a entender que la lucha contra las cárceles es algo que es prioritario, que está ahí por delante como cualquier otra cosa, incluso más en un momento dado, si desde un punto de vista lo analices, es el techo que nosotros o nosotras no fuimos capaces o no entendimos o nos cansamos, no lo sé. Pero es importante ver que eso es como una barrera que igual ya se han hecho ha habido varios ciclos de lucha. Y yo no sé para el siguiente o para si se está gestando, pero evidentemente tenéis claro que ese techo está ahí. Y que a la hora de diseñar estrategias hay que tenerlo muy presente. Que cuando se arranca, se empieza con mucha fuerza, hay unos años en los que se aglutinan grupos, hay marchas, pero luego, por lo menos lo que ha pasado en el ciclo que nosotros hemos hablado y el que yo he explicado anterior, que también tuvo un final más desastroso por otras cuestiones, ¿vale? Pues está ese techo. No se le puede echar la culpa a la policía de todo ni decir que solamente es por la represión, sino hay algo en la forma en la que igual o los culpas, sino que la sociedad está muy atomizada y realmente romper los núcleos es muy complicado. Y todo el apoyo jurídico también, o sea, los compañeros que iban a las cárceles tenían un currazo encima, o sea, estamos hablando de que se tenían que mover a Puerto, o se tenían que mover a Algeciras, o se tenían que mover a Morón para mantener una entrevista con un compañero, o supuestamente compañero, que pedía o sea, era todo muy complicado, había que hacer también una criba, ¿no? Por todo el tema ese también de la idealización, porque si sabemos que es una lucha primordial, al final la idealizamos y pensamos que todo lo que se cuece ahí es real y es auténtico y es compañero, y era muy complicado. Yo recuerdo también los compañeros y compañeras abogados que había momentos en que ya empezábamos a plantearnos qué les pedimos y qué no les pedimos, ¿no? Porque se hacían kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y eso no se lo pagaba nadie, vamos. Y abogados de Cádiz, ¿no? Sí, en Jerez también conseguimos con Kika, o sea, como que sí es que había gente dentro de eso que al final estudian también para esto, ¿no? Como que también los necesitamos, ya te digo, en esta lucha a mí me parece imprescindible tener un apoyo jurídico, imprescindible. Porque hay cosas que se nos escapan y que nosotras no llegamos. Y también era como ya eso, el plantearnos qué les pedíamos y qué no les pedíamos, ¿no? Porque al final era su militancia dentro de que estaban hiperocupados, o sea, y no podían venir a las asambleas, su militancia consistía en darnos apoyo y éramos nosotros el filtro que decíamos hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y había con muchos casos que se implicaron hasta niveles, pues ya ves, con Pope hasta el final, en ese sentido. No sé, si tenéis alguna cuestión. Quería preguntaros dos cositas. La primera es en relación a lo que me comentabas el otro día, de que estaba el formato que usted empleaba y de marcha a la cárcel sin pedir permiso, con acción directa, que suponía identificaciones, pero tenía otros pros, ¿no? Y está el otro formato, que no sé quién lo hace, de marcha con sus permisos, con todas las cosas, y ya van los colectivos más organizados con esa premeditación de que se puede hacer un cartel público con semanas de antelación y todo eso. Si podéis hacer un poco un ejemplo del otro tipo de marcha, quién lo suele hacer y cómo se hace, y los pros y contras de cada uno, de hacer la marcha de esta forma más clandestina o de una forma más legalista. En Zaragoza durante años, en el también la Sapa, ¿no? Como en la prisión en la que hacían regresar. Sí, claro, esa funcionaba más de esa manera. Hay una tradición con una asociación de familiares de presos y tenían ese tipo de funcionamiento. Yo no participé nunca en eso por la lejanía, ¿no? Porque si hubiera estado al lado hubiera ido. En otros casos, por ejemplo, en Barcelona se hacían todas a la brava, pero claro, es que es una ciudad muy grande con un montón de proyectos de militancia, te presentabas allí 150 o 200 personas. Entonces, en verdad, la policía decía, bueno, con que no se líe,
me conformo, no identificaban a nadie. Claro, Pero, nosotros ejemplo, no teníamos esa capacidad, entonces. Claro, también en Cuatro Camins eran cientos de... Cuando lo que he dicho del motín de Cuatro Camins, aquello fue... O sea, yo de verdad que a mí a nivel personal volví como súper pletórica de ver la cantidad de gente que había. También yo creo que eso tiene que ver un poco también con el purismo, en el sentido. O sea, nosotros, aunque sí creíamos en la coordinación con otro tipo de colectivos, o sea, como desde mientras más foco se ataque esto, más... Siempre hemos tenido un carácter abolicionista y de nosotros no les vamos a pedir permiso a nadie para hacer lo que queremos hacer. Tampoco pedíamos permiso para hacer la feria anarquista. Y tomábamos la plaza. Y era algo que siempre dentro del colectivo como que se debatía. Y yo creo que igualmente ahora, bueno, ahora no se puede hacer nada, ¿no? Pero yo incluso dentro del movimiento feminista de Sevilla, cada vez que se iba a hacer algo era un punto de la asamblea, se pide permiso o no se pide. Entonces, yo, o sea, si me pregunta, o sea... Muchas veces más en los movimientos más sociales, ¿no? Más, pues se tiende a cuál es el objetivo. El objetivo es que la marcha se pueda realizar para visibilizar esto, que venga cada vez más gente. Entonces vamos a pedir permiso. Nosotras éramos de aquí no se pide permiso ni para, ¿sabes? Esto se va a hacer porque se tiene que hacer y vamos a asumir las consecuencias. ¿Qué vamos a hacer con esa consecuencia? Pues lo típico, ¿nos identificamos o no nos identificamos? Si cae una persona nos vamos... O sea, intentamos prepararnos para las posibles consecuencias de no pedir permiso y se avisaba a la gente que eran marchas sin permiso. De todas maneras, la mayoría de las veces no te dan permiso por cuestiones de seguridad. O sea, yo estuve un año trabajando en Euskal Herria con mujeres presas y nosotras... O sea, Emakunde, que es el Instituto de la Mujer del País Vasco, nos dio una beca para hacer una investigación, además estuvimos con presas políticas vascas, ¿no? Intentamos por todos los medios, incluso desde una institución, poder entrar en prisión y a nosotros nos lo denegaron siempre por cuestiones de seguridad. O sea, tú dices, voy a hacer una marcha de protesta a Morón y nosotros decíamos que ni lo intentamos pedir permiso, ¿sabes? Pero sí que es verdad que la represión cada vez fue más fuerte y que al final pues pasó lo que pasó, ¿no? O sea, yo creo que eso es histórico, o sea, y ahora que las leyes son todavía más punitivas, que hay más problemas para hacer concentraciones, yo creo que valoras en ese sentido, ¿no? Hay gente que es más de base y que hay ciertos límites que no quieres pasar, otra gente que prioriza los objetivos, tomar decisiones y sobre todo ser consciente de las consecuencias, de los pros y de los contras. Nosotros éramos de los que nunca, ¿no? Yo tengo que reconocer que estaba ya empezando a plantearme si era buena idea pedir permiso, ¿no? Ya. Es que es lo de siempre, claro. Es que... ¿Sabes? Porque realmente, por ejemplo, había una fuerza que era la gente de Morón que no acabamos nunca de apreciar. O sea, nosotros decidíamos la fecha de la marcha y luego decíamos que íbamos. No, nos faltaba un poquito bueno, hablábamos con ellos siempre de a ver si que les venía mejor. Sí, bueno, nos falta un poquito. Yo creo que aquí como no debatimos, porque se acabó el colectivo, pues ahora pasa la movida, ¿no? Pues yo he llegado al punto de que quizás un cambio de estrategia hubiera sido posible, por lo menos tantearlo, de cara a aglutinar más grupos que no iban a venir a una movilización ilegal. Evidentemente no le iban a prohibir. Entonces nos prohíben la marcha. En respuesta que hacemos, quizás un amanismo, no sé, que igual, pero también nos pilló ya cansados, ¿no? Éramos pocos, empiezan a meter marrones, pasan movidas, luego la vida de cada uno. O sea, tampoco... Y no acabamos de concluir el por qué las marchas no acababan de crecer. Y la puntilla fue en un momento de cansancio, pues ya empiezan las sanciones, empiezan los acosos policiales, y entonces dices, bueno, de eso es que no llegamos a hablarlo. Nos ha venido muy bien que nos invitaréis aquí, porque así por lo menos podemos discutir un rato. Pero que yo, en ese punto de las movilizaciones, yo ya tenía mis dudas, no lo tengo tan claro. Yo creo que es un debate que está bastante abierto. Y sobre todo tiene que ver con las posibilidades estratégicas en cada sitio. Claro, ¿qué objetivos se tiene? Y quién tiene capacidades para aguantar ya la brava durante años, y quién después de X años se va quedando a cambiar el grupo más chico, y al final van allí 6-7 coches de la policía y ya está, y no puede, porque no puede. Pero lo que dice, o sea, queríamos que viniese más gente, pero la mayor, o sea, había gente que no iba a ir a una marcha ilegal para exponerse a eso. O iban una vez y no volvían más, que te claro, porque después decía otra vez, ¿no? Pues no. Y porque pasaban miedo, o sea, claro. Porque... allí mitad del campo, te identifican, todos para allá, tú cállate. En fin, que no era una cosa que fuéramos acumulando. Entonces eso también es para reflexionar sobre eso. No digo yo que porque nunca No. Que sea una fórmula mejor que la otra, pero que tiene esas dos formas de enfocar. De manera que tú pidas permiso muy legalmente amparado por un montón de organizaciones que se te lo permitan. Yo estuve en una concentración de apoyo a Fran Molero
en la puerta de la cárcel de Chidona y se la dejaron hacer al SAT. Bueno, nosotros Ahora era a 200 metros y con un helicóptero encima a 20 metros para que no podíamos ni hablar. Con un helicóptero encima, no podíamos ni hablar. Pero vamos, se pudo hacer. Nosotros nos inventamos una asociación en Sevilla, nos la inventamos, o sea, nos llamamos tal, así, le pusimos un nombre, hicimos un escrito y conseguimos reunirnos así con un juez de vigilancia penitenciaria para hacer una solicitud de apoyo a una compañera de cárcel igual tortura. Y lo único que tuvimos que hacer fue ponernos unos pantalones vaqueros, quitarnos el piercing y decir que existía esta asociación. Y conseguimos la entrevista con el juez y se llevó a cabo, o sea, y se llevó a otro sitio y conseguimos que lo que estábamos solicitando, llegamos a poner una A de anarquía y allí no nos recibe ni Clifford. ¿Sabes? Yo creo que es lo que dice Pablo, que son cuestiones estratégicas. O sea, ¿qué objetivos tenemos? ¿Sabes? Cuando uno se siente que se ha vendido, que es más anarquista, que es menos anarquista. O sea, es que es la historia de siempre, ¿sabes? Yo, no sé, creo que es estrategia pura y dura. ¿Qué objetivos se tiene y cuáles son las posibilidades y las posibles consecuencias? Siempre. Porque existen. Así que quizás si hubiéramos pedido permiso, pues hubiera ido subiendo el número de gente que iba, pero quizás no. No, yo no sé, vamos. Tampoco. Pero no le llegamos a hablar. No le llegamos. No le llegamos a debatir. Si nadie habla, tengo otra pregunta. Tú dale. Tú dale. Me interesa mucho el tema de cómo contactabais con los familiares de los presos, porque yo siento que el problema de la cárcel afecta al final sobre todo a los barrios más humildes. El otro día, por ejemplo, estaba con los pajaritos con un colega mío y nos paró la Policía Nacional, tanto a mí como a mi colega, como a otros 3 chavales que estaban pasando todos cada uno de sus sitios por el mismo punto. Y de los 5, cuando nos hizo la pregunta de quién había estado preso, de los 5, 4 habíamos estado en prisión, ¿sabes? Es que realmente el porcentaje de gente que ha estado encarcelada en estos barrios es muy alto y casi toda la familia tiene un tío, un primo que está dentro. Que a mí también me iba a preguntarme si a lo mejor este tipo de eventos los tenemos que hacer aquí o en la Plaza de los Pajaritos, ¿no? Hay que abrir. Esa era, claro. Y en ese aspecto me interesa mucho de cómo vosotros, como colectivo con unos caracteres políticos bastante marcados, erais capaces de conectar con gente de unas realidades muy diferentes a las vuestras, pero que al fin y al cabo tenían una problemática casi que más cercana, ¿no? Porque tenían gente dentro. ¿Qué lazos hacíais para venir? Pues a PDH, ¿no? Se tiraba de contacto que ya se tenían previamente con otro grupo, ¿no? Pues PDS siempre ha mantenido una línea constante de tiempo, con más actividad, con menos, pero más o menos siempre había un referente por ahí. Luego otro grupo de la misma afinidad ideológica, cuando le mandaban a presos aquí, nos lo decían: oye, han mandado para allá este es un compañero, lo que está bupoteado, que tú has dicho que Kian está por ahí cerca y a lo mejor en la prisión no era la de al lado. Pero bueno, entonces otra gente, a presos que derivaban, que ya estaban conectados. Y luego sí que hubo intentos de, no coincidiendo con las marchas, para que fueran más discretos, compañeros que se acercaban a los sábados y los domingos a los aparcamientos en el entorno de las visitas y repartían información de la campaña. Al voleo, o sea, a repartir y a hablar. De ahí no te puedes decir hasta cuál punto cuánta gente de ahí pudo llegar, pero como forma de intentar acercarse y a la hora de las visitas y repartir el cárcel, esto es un boletín. Estos son presos que están haciendo cosas dentro. Por si lo puede meter, pues la gente dice: yo voy a meterle a mi hijo este follón. No, pero por lo menos tenlo para que tú lo sepas, y si quiere que tu hijo o tu compañero, el que sea, se entere, porque evidentemente la mayoría de veces lo que contactas son con mujeres, que suelen ser sobre las que recae cuando se está cumpliendo condena. La mayoría son tíos, normalmente la condena la cumplen ellos, pero otra visión feminista del tema carcelario es lo pocas veces que se habla de la carga que hay de cuidado y como que la responsabilidad normalmente son las madres, mayormente. Pero Las madres. Normalmente en las visitas a las presos, o sea, a las cárceles de hombres, las salas están llenas de mujeres que van a hacer las visitas, y cuando van a hacer las visitas las mujeres, la mayoría no tienen ni siquiera visitas, ¿sabes? Otra de las cosas que nos ayudaba en ese sentido era lo que dice Pablo, era el tema de la dispersión. O sea, a lo mejor nosotros no conseguíamos contactar con tal familiar, pero otros colectivos anticarcelarios en el Estado ya habían creado vínculos con presos o con familiares que de repente estaban en Madrid y los mandaban para Cádiz, o sea, para el puerto, o los mandaban para Morón. Entonces nos llamaban: oye, necesito un sitio donde tal persona se pueda quedar a dormir porque el sábado tiene visita. Entonces nosotras acogíamos a gente en nuestras casas y a partir de ahí se iban creando vínculos, con presos de Euskal Herria también.
O sea, se ha estado haciendo durante mucho tiempo. Y esto, al final, ¿qué es el gueto? O sea, es que una de las cosas que yo valoro muchísimo todavía del movimiento anarquista es el apoyo mutuo. O sea, si yo tengo una colega que va para Barcelona y que necesita algo, yo sé que yo puedo llamar a Barcelona y que allí la van a acoger, o lo van a acoger. Y pasa siempre que tienes un compañero, o pasaba por lo menos, cuando tienes un compañero o una compañera en todo el Estado, y nosotros desde aquí de Sevilla lo hemos hecho siempre. Eso hacía que de cierta manera te fueras vinculando. El tema de algunas jornadas, también es cierto que en algunas jornadas se acercaba gente, ¿sabes? Porque veía el cartel por casualidad, sobre todo cuando se hacía allí en la Sin Nombre, en San Bernardo, que era, ¿no?, en el barrio, y se acercaba gente pues que interesada y después te comentaba, no, mira, es que tal, pues, pero también era muy minoritario, ¿eh? O sea, para nosotros una de las carencias era esa, ya te digo, en la marcha Morón, la primera vez que hicimos un texto y que fuimos a intentar hablar con los familiares y con las familiares, fueron del tirón. Ahí no. O sea, vosotros fuera, con vuestro show de pancartas, y nosotros dos. Que tampoco le hacía gracia, pero bueno. Pero ya metiéndote a buscar contacto con los familiares, como que no. Eso había que hacerlo más discreto. Hacerlo la vez que la marcha no, claro. no era una buena idea. Una estrategia que sé que ha funcionado en otros sitios es el tema de las librerías ambulantes. O sea, había gente que los fines de semana en las visitas se recopilan libros, ¿sabes? Y se iban con los familiares y se les prestaban los libros como una biblioteca para la gente que estaba dentro. Entonces, si ibas todos los fines de semana, al final acabas entablando una relación, y no es lo mismo meter un panfleto de abajo los muros de las prisiones que meter libros. Entonces, los presos cogían los libros, los leían, después se sacaban a través de los familiares, y eso empezaba a crear ciertos vínculos, pero eran muy residuales. O sea, yo no te puedo decir que en nuestras campañas, en nuestras luchas, estábamos con familiares. Y allá en Euskal Herria el contacto los teníamos a través de asociaciones que trabajaban para dar apoyo para los terceros grados. O sea, tú para tener un tercer grado tienes que haber cumplido las 3/4 partes de la condena que se te ha impuesto y tener arraigo. O sea, alguien que certifique que, ¿no?, a no ser que empiece ya sea un trabajo de fin de semana, y nosotras allí nos acercamos a esas asociaciones que hacían de arraigo para presos y para presas, y a partir de ahí empiezas también a tener un contacto con ellas, con los familiares, o porque directamente te lo pedían los presos desde dentro. Oye, mi hermana, ¿qué tal? A ver si pudiera. Pero no era fácil. No, lo que quería puntualizar con respecto al tema de los familiares, está bien que planteé y que efectivamente había que acercarse a ellos, es que tampoco se puede idealizar de una manera genérica, porque muchos de ellos no mostraban o no mostrarán en un futuro interés con respecto a lo que se les pueda apoyar hacia las personas de su familia que tienen dentro de prisión, y otros solamente participaban en el momento en el cual el familiar concreto, en este caso el hijo, porque como bien han dicho, eran mujeres la mayoría de las que van a visitar a los presos, mientras estaba dentro y tenía algún problema, pero en el momento en el cual obtenía la libertad condicional o la libertad definitiva, esa persona rompía el contacto totalmente con lo que se pudiera llamar el embrión de una asociación de familiares. Claro, en el tema de los presos, por llamarlos de alguna manera, políticos, yo también soy de los que piensan, y bueno, me recuerdo de un compañero que ya no está con nosotros, Francesc Arnau, que ya en el año 98 sostenía en un congreso de la Abogacía de Mallorca que todos los presos eran políticos. Yo lo creo también. De hecho, una de las consignas que había en el tema de la COPEL era políticos de la calle, sociales también. Quiero decir, pues en ese tipo de temas, pues lo cierto y verdad es que ahí sí que hay colectivos organizados. Que en Euskal Herria es la base. Efectivamente, y en otras zonas del Estado. Está la FAC, por la gente más ligada a Grapo, PCR, etcétera, ¿no? Y es otra fórmula de funcionamiento. Pero con el preso común, que repito, es el político, pero no el político que se conoce en la opinión pública, y la familia, el problema es ese, ¿no? Es el mantenimiento del contacto una vez esa persona ha salido a la calle, porque se trata de que, bueno, le gestiones un permiso, algún problema que haya tenido dentro de prisión, el tema sanitario, que aquí se ha tocado el refilón, y quizás sí que hubiera sido interesante que en las jornadas
También hubiese un punto específico que no tiene nada que ver con lo que es la sanidad en la calle, que ya de por sí está mal, y no digo en estos tiempos, sino antes, no tiene nada que ver, porque hay gente que tiene salidas programadas para intervenirse y una y otra vez no sale. Unas veces porque no hay conducción policial, otras porque el régimen se ha olvidado de tramitar la solicitud y al final pues tardas un año y pico en operar, que tiene que ser la propia familia la que se tenga que mover para gestionar, ¿no? Ese es el punto, y sobre todo de cara al futuro, si pensáis trabajar en el movimiento anticárceles, vais a tener que acabar conectando con familias, pero tened en cuenta ese detalle. También hay que exigirles un mínimo de compromiso a cambio del apoyo que se va a dar, porque si no el apoyo es dame lo que yo quiero, dame lo mío, y cuando yo ya lo tenga, pues mira, me parece muy bien lo que tú dices, pero qué buena gente eres, ¿no? allá vamos, ¿no? Y entonces, pues, claro, eso es lo que hay. Y con respecto al tema del apoyo mutuo, no me quiero extender, que evidentemente es la base del comunismo libertario, uno de los pilares de los que y además todo el mundo la misma. Son presos agresivos, Yo tuve un cliente que lo era, además me lo decía, coño, estoy ahí, nada más a gusto, que se pone tonto, pim, pam, pum, y descargo mi agresividad sobre el preso enfermo, porque claro, un enfermo psiquiátrico no puede estar en prisión, y de hecho no hay, muchos están en prisiones ordinarias, sí. porque solamente quedó el psiquiátrico de Sevilla, el de Alicante lo cerraron. Entonces, ¿cómo los controlan? Pues medicarlo a lo bestia. Y sobremedicarlo y pruebas dentro. La entra en prisión y lo que hace que calma, porque se puede apuntar al programa cualquiera aunque no lo necesite, pero mejor, ¿no? Así estás tranquilito y no hay... Lo que hicieron los barrios en los 80. No ocurre lo que sí, es muy recomendable en ese sentido la entrevista al Pope. Al Pope. Porque, por ejemplo, habla del tema de que su lucha, de los testimonios que cuenta, de enfermos con enfermedades cardíacas graves y ocultarles en prisión que tenían cita para una intervención en el hospital y pasarle la cita, a ver si la palmaba ya. O sea, que el tema de cómo utilizar el control médico sobre los presos para castigarlos es muy duro. Y en general también porque el Pope es muy sincero y hace un análisis de cómo están las cárceles ahora. Los padres se alentaban, pero también él te dice, bueno, esto no es la cárcel, no penséis que es la cárcel que vosotros habéis pensado de los 90, de cuando los motines, de los 2000, cuando ha pasado mucho tiempo, y los mecanismos de control sobre los presos, de separarlos, de segregarlos, los módulos de respeto. Los módulos de respeto, que eso es tragarte todo lo que te digan, es un chivato para poder estar allí tranquilo y terminar la condena antes. Hay una serie de mecanismos que imposibilitan bastante la capacidad de organizar. No es que no haya presos con ganas de organizar, sino que estén pasando cosas. Pero es muy interesante escuchar a este hombre porque, por lo menos de los testimonios, ya salió hace 5 años, pero habrá otros más próximos, pero por lo menos yo me quedo con él bastante de lo que para mí hace una lección de la cárcel más como es ahora. No una cárcel, porque podemos leer sobre lucha y historia que hubo en los 90 o en los 80, todo eso está bien para hacerse una cronología, pero de repente os recomiendo bastante, pues igual que el texto que hemos traído, los libros que se han traído y más cosas para que os documentéis. La entrevista al Pope me parece muy, muy interesante y es algo que también está vinculado a la coordinación de colectivos en la misma Sevilla como ejemplo de algo que más o menos se hace en condiciones. En cuanto al tema de mujeres presas, también Dolores Juliano, que es una antropóloga ya muy mayor así, que vive en Cataluña, también es una mujer que da muchas claves así sobre el tema de la perspectiva feminista de las mujeres presas. ¿Está bien? Pues bueno, nosotros estamos muy agradecidos de que nos hayáis invitado aquí. Nos hemos quitado un poco el polvo así, sí, ¿no? Estoy un poco nerviosito porque me parecía una cosa importante y cuando la gente se pone las pilas e intenta meterle mano a un tema tan complicado y, no sé, transmitir las experiencias siempre es una responsabilidad, ¿no? Que hay que tener, ¿no? Y un poco, pero bueno. Yo creo que hay que tener muchas ganas, la verdad, pero también hay que tener mucho los pies en la tierra. Porque si no es como un mixto, ¿no? Se explota rápido y al final, pues, lo que crea es frustración, ¿sabes? Y con eso no llegamos a ningún sitio. Entonces, despacito, paso a paso, pero sí, o sea, sin prisa pero sin pausa. Creo que es lo importante y más en estos tiempos. ¿Estamos? Me acabo de acordar, el otro día estaba pensando que cómo iría
ya con el tema del COVID y la de enfermos que hay de riesgo en las cárceles, sobre todo porque si entra allí el COVID tiene que ser muy difícil de... Pues por lo que yo sé han estado sin patio y sin visitas durante la cuarentena, ¿no? ¿Puedo aclararte algo? Seguro. El contacto que venía manteniendo y se ha interrumpido por el COVID, Juan Redondo Fernández, que es un CIE histórico, ahora está en segundo grado, y que consiguió por fin salir de Morón gracias a gestiones políticas, o sea que no hay que criticar, y está ahora mismo en la cárcel de Manzanares, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho allí dentro? Bueno, pues se crea un módulo por el cual, en un principio, cualquier preso que da positivo, todos los que están en contacto con él, se le mete al módulo, un módulo ordinario, y se le suspenden todo tipo de actividades. O sea, gente que no da positivo pierde la posibilidad, como tenía él, de salir fuera, como bien has apuntado, allí a través del gobierno vasco hay, y de las asociaciones Salaqueta y otras, pisos de acogida, donde comía, solamente tenía que volver a dormir a la casa, y ahora de jardinería hablo de un caso concreto. Y supongo que habrá sido así en el resto de cárceles, pues es muy fácil, se acabó todo, ahí te quedas. Y además se retiran los teléfonos, allí se deja utilizar el móvil, y también el contacto telefónico. Yo hace semanas que no habla conmigo, y cuando habla es un momento, a través de una compañera, Patricia Moreno, que está en Navarra, que puede entrar en prisión, etcétera, es como se establece el contacto. Pero el mecanismo es ese, aislamiento puro y duro y pérdida de actividades si es que las tenemos. Insalubridad total, ¿no? Bueno, la normal que había en la cárcel, si es que la hay o la deja de haber, pero Más todavía, ¿no? evidentemente el que esté muy mal, lo sacan al hospital y punto. Pero ante la duda, dio positivo uno de los que salía. Era un grupo de 15. Pues los 15 se acabó. O sea que no hicieron test para ver si era negativo. No. Cuarentena para todo el mundo, tengas cuarentena. Porque así llevan ya 2 o 3 meses. Y claro, el hombre está hasta el gorro. Pues imagínate, las medidas que están adoptando aquí fuera, pues ahí con mayor impunidad. Porque es que además ni siquiera pueden denunciarlo si no es a través de la gente que entra o de los abogados y las abogadas que son los que pueden tener contacto con ellos. Y con ellas, yo por lo que sé eso, como se acabaron las visitas, con lo que eso supone. Claro. Yo me imagino que cuando saltaron... Y encima que está en tercer grado y puede salir, imagínate lo que... En 2023 el licenciamiento definitivo y de golpe y porrazo vuelves al régimen ordinario. Claro, es que tiene que ser demoledor. Donde las cárceles ahora mismo están llenas de gente pasiva y de chivatos, salvo honrosas excepciones. La historia creo que es, mañana también hablaremos de historia. Sí, mañana. Pero te quitan eso, te quitan la vida. Porque ahora estás allí con un bulto otra vez amontonado, y además con el miedo a contagiarte y a no tener la capacidad de respuesta que podríamos tener cualquiera de nosotros que estamos en la calle. Por lo menos es decisión, ¿no? Y hará contigo lo que considere oportuno. ¿Te sacará o no te sacará? No sé si acordáis para el principio del COVID y todo eso, que hubo motines en Italia y fugas, ¿no? Que reventaron una puerta, saltaron. Yo me imagino, porque no tengo información, pero que al respecto a lo que habrán hecho en las cárceles, a raíz de los primeros intentos de fuga, cuando se empezó a calentar la cosa, es seguramente lo mismo contra medicar a la gente a punta pala. O sea, ya el sistema para contener a la gente ya está bastante depurado, ¿no? Y la medicación y recetar a la gente. El propio habla también bastante de eso, de cómo cada uno tiene su vasito, ¿no? Tú tienes tu vasito con lo tuyo para que te lo tomes. Es una institución, vamos. Y se quitan ellos en personal, en carceleros, en una serie de... ¿no? Para la hora de gestionar el control y las actividades, se lo ahorran bastante en base a vasitos con tu coste, ¿no? Evidentemente van a aumentar, porque sí que es verdad que hubo una cosa que todos nos quedamos muy expectantes cuando salieron esos motines en Italia, que se ve la gente saltando la valla y digo, se valía parda, no se ha liado. No, que viene la sensación de que ahora toda la cárcel que se va a montar ahora. Salieron algunas cosas de Sevilla 1, algo salió al principio, pero no se ha vuelto a escuchar nada, o estamos muy desconectados, o el mecanismo de pacificación y de control pues está funcionando a toda pastilla. Claro. Ya está, Ya está, ¿no? Venga. Pues muchas gracias.